Los 25 datos ocultos de la película La Mecánica que seguramente desconocías, mitos y enigmas. Comillas. ¿Y ahora qué pasa? Estábamos yo, Alex y mis 3 drugos, Pete, George y Dim, sentados en el bar Lácteo Korova, exprimiéndonos los rasudoques y decidiendo qué podríamos hacer esa noche. El bar Lácteo Korova era un mesto donde servían leche plus, leche con veloceto con denclomino temesco. ¿Qué era lo que estábamos tomando? Eso nos aguzaba los sentidos y nos dejaba listos para una nueva sesión de ultraviolencia. Así comienza la narración de la película angloamericana La Naranja Mecánica, A Clockwork Orange. Producida, escrita y dirigida en 1971 por el reputado cineasta Stanley Kubrick, y cuyo guion se basó en la novela homónima escrita por el escritor inglés Anthony Burgess en 1962. La película, una adaptación bastante fiel de la novela homónima, fue filmada en el Reino Unido y mostraba al joven delincuente juvenil Alex Delarge, interpretado por el actor inglés Malcolm McDowell. Un joven sociópata y carismático cuyos mayores placeres eran escuchar música clásica y practicar la ultraviolencia. Junto a su banda de jóvenes matones, Pete, George y Dim, que en la novela se llama Lerdo, a los que llama drugos, del término ruso, amigo, colega, con los que cometía una serie de violentas fechorías, incluyendo violaciones. Los 4 usaban una vestimenta muy particular, camiseta y pantalón blanco con tirantes, protector testicular, botas de caña alta y un típico sombrero hongo inglés. También usaban antifaz en determinados momentos, pestañas postizas en el caso de Alex y pinturas faciales en los drugos y máscaras cuando recurrían a la ultraviolencia. Además de estar armados, Alex utilizaba un bastón, que en su interior camuflaba una navaja al igual que Pete y George. No así Dim, que cargaba unas pesadas cadenas. Luego de asesinar a una mujer y ser traicionado por sus 3 drugos, Alex era capturado y sentenciado a 14 años de prisión. Sin embargo, después de 2 años encerrado, Alex se ofrecía como conejillo de indias para participar en el tratamiento ludóvico, una terapia experimental de aversión desarrollada por el gobierno como una estrategia para detener el crimen en la sociedad. Un revolucionario tratamiento de psicología conductista que supuestamente podía reprimir los impulsos violentos del ser humano, pues los actos violentos se traducían en náuseas y malestares físicos. Después de terminado el tratamiento, Alex quedaba convertido en un joven que no podía recurrir a la violencia, escuchar la novena sinfonía de Beethoven ni sentir deseo sexual sin experimentar horribles malestares. Tras salir de prisión, sus padres se negaban a recibir los oídos de sus antiguos drugos. Convertidos ahora en policías, le daban una paliza en un descampado, dejándolo abandonado a su suerte. Por casualidad, Alex terminaba pidiendo ayuda en la misma casa del escritor donde él y sus drugos habían violado a su mujer. El escritor, después de ayudarlo y escucharlo tararear la canción Singing in the Rain, descubría que era el mismo joven que lo había atacado 2 años antes, por lo que llamaba a unos amigos opositores al gobierno, y lo inducían a suicidarse, después de encerrarlo en una pieza y ponerle en unos altavoces la novena sinfonía de Beethoven. Después de arrojarse desde una ventana para encontrar la muerte y la paz, Alex despertaba totalmente enyesado en un hospital. Aunque parecía ser el de antes, sus padres lo visitaban y además de disculparse con él le ofrecían regresar a su casa. El ministro del Interior, quien antes le había seleccionado personalmente para el tratamiento ludóvico, lo visitaba también, disculpándose por los efectos del tratamiento, diciendo que solo seguía las recomendaciones de su equipo. El gobierno le ofrecía a Alex un trabajo muy bien remunerado, si aceptaba apoyar la elección del partido político conservador, cuya imagen pública se había visto seriamente dañada por su intento de suicidio y el controvertido tratamiento al que había sido sometido. Anticipando su regreso al mundo, Alex decía definitivamente, estaba curado mientras se veía una fantasía surrealista de él mismo copulando con una mujer en la nieve, rodeado por damas y caballeros victorianos aplaudiéndole, mientras se escuchaba el último movimiento de la novena sinfonía de Beethoven como música de fondo.
Después del estreno de la película, la cinta desató reacciones contrapuestas, pues muchos críticos y aficionados la consideraron como una de las mejores películas jamás hechas, mientras que otros criticaron su violencia excesiva y la falta de aparente humanidad, pregonando que servía como un pésimo ejemplo de ideal de comportamiento para la actual juventud ávida de referentes en que basarse. Esta mítica cinta, ambientada en una sociedad futurista distópica, fue nominada en su tiempo a 4 nominaciones al premio Oscar, convirtiéndose en la primera película de ciencia ficción en ser nominada en dicha categoría. Con una fuerza visual y musical impactantes, la cinta mostraba innumerables innovaciones técnicas y narrativas, con secuencias aceleradas y a cámara lenta, convirtiendo a la cinta en una joya cinematográfica que se ha convertido en una de las películas más influyentes e importantes del siglo XX. Aunque hay muchos aspectos que quizá muchos desconocen, estos son algunos de ellos. 1. Tanto el libro como la película estaban ambientados en la Inglaterra del futuro, es decir, el año 1995, pero visto desde 1965. La película, en todo caso, fue filmada enteramente en Inglaterra, lugar de residencia del director Stanley Kubrick. 2. La edad de Alex Delarge en la novela es de 15 años, mientras que en la película nunca se menciona, aunque se sobreentiende que es una edad cercana a los 18 años. El actor Malcolm McDowell tenía 27 años cuando rodó la película. Pete, uno de los 3 drugos de Alex, por su parte tenía 17 años en el libro, mientras que el actor que lo interpretó, Michael Tarn, tenía 19 años. 3. La inolvidable voz de Malcolm McDowell, en el papel de Alex Delarge, narrando sus violentas aventuras, estaba repleta de lenguaje natsat, un argot contemporáneo que el escritor Anthony Burgess usó en su libro combinando palabras de idiomas eslavos, especialmente el ruso, con el inglés y el cockney, una jerga que hablaban las clases bajas inglesas. De ese modo, teníamos palabras como deochkas, muchachas, rasudoke, cerebro, mesto, lugar, milipsos, policías, golova, cabeza, naito, noche, golosa, voz, colibola, escuela, crobo, sangre, grudo, bolches, pechos grandes, yarboclos, testículos, glasos, ojos, y moloco, leche. En la segunda parte del libro, capítulo 6, uno de los médicos de Alex, el Dr. Branham, describía el natsá como fragmentos de una vieja jerga, algunas palabras gitanas, pero la mayoría de las raíces son eslavas, mientras que el escritor Anthony Burgess escribió que su libro, leído de forma sistemática, era como un curso de ruso cuidadosamente programado. Según Burgess, utilizó este recurso la creación de una jerga adolescente para hacer atemporal su obra, ya que de otro modo el paso del tiempo habría revelado en la sintaxis y vocabulario un libro no actual. De este modo, al crear una forma artificial para narrar el argumento, este lenguaje actuaría con un efecto anti-envejecimiento que permitiría su lectura fluida pese al paso del tiempo. 4. El título original nunca se menciona en la película, aunque sí se menciona 2 veces en el libro. El escritor Anthony Burgess comentó que este título provenía de una expresión cockney, argot que se hablaba sobre todo en el sur de Londres, que era Saklogorcorin, que significa tan raro como una naranja mecánica. Otros especulan que como Burgess vivió en Malasia, en realidad el título de Clockwork Orange significaría el hombre mecánico, ya que Orange proviene del término Orange, palabra que en aquel país significa persona. De todos modos, el título del libro, según Anthony Burgess, alude a las respuestas condicionadas del protagonista a las sensaciones de maldad, respuestas que coartan su libre albedrío. 5. Parte de la historia de la naranja mecánica está basada en un suceso de la vida real sufrido por Anthony Burgess. Cuando el autor volvió de Malasia a Londres, en 1944, su esposa, quien estaba embarazada, fue violada por 4 soldados americanos desertores durante un apagón y, debido a la paliza, la mujer perdió al bebé. Esta tragedia en la vida de Burgess lo inspiró para escribir su obra maestra,
y más en específico a recrear la escena de la violación de una mujer a manos de una pandilla. 6. Al estrenarse en Estados Unidos, en 1971, La Naranja Mecánica fue calificada como película X. Después que Stanley Kubrick cortara 30 segundos, en 1973 fue reestrenada con una calificación R. Y en 1972 tendría un polémico estreno en Inglaterra, pues algunos delincuentes comenzaron a cometer delitos y asesinatos recreando escenas de la película, incluso, algunos vestían como los personajes. Kubrick, luego de recibir algunas amenazas de muerte y haciendo gala de un poder que solo un director visionario como él podía tener, presionó al estudio Warner Bros. Para que cancelara la exhibición de la cinta en el Reino Unido. Y aseguró que solo se reestrenaría después de su muerte, 1999. De ese modo, en el año 2000 La Naranja Mecánica se estrenó de nuevo en Inglaterra. Y ese mismo año fue lanzada en video y DVD. 7. La leche que bebían Alex y sus 3 drugos en el bar Lácteo Coroa tenía que cambiarse cada hora, porque se cuajaba continuamente debido al calor de los focos. 8. La escena en que la pandilla rival de Billy Boy intenta violar a una chica al principio de la película. Antes de la escena de la violenta pelea con la pandilla de Alex, tuvo tantas tomas y fue tan dura para la actriz contratada que ésta decidió abandonar el rodaje, por lo que la producción debió buscar a otra actriz para reemplazarla. 9. El director Stanley Kubrick escogió al actor Malcolm McDowell para el papel de Alex DeLarge luego de verlo en la película If. Y cuando se enteró de que el joven intérprete le tenía pánico a los reptiles, ordenó de inmediato que el personaje de Alex tuviera una gigantesca serpiente en su habitación, llamada Basil. 10. La escena en la que Alex canta y baila la canción Singing in the Rain mientras sucede la golpiza al escritor Frank Alexander y la violación a su mujer. No estaba en el guión. Kubrick, tras filmar la escena sin esta canción, se percató que la escena quedaba demasiado rígida, por lo que le pidió a McDowell que improvisara cantando y esta era la única canción que el actor se sabía. Como el tema calzaba perfectamente con las ideas del director, este compró de inmediato los derechos por $10,000 para que apareciera en la película. 11. El sufrimiento del actor Malcolm McDowell durante toda la filmación fue continuo. Se fracturó una costilla durante la escena en que sus 2 antiguos drugos, convertidos ahora en policías, lo golpean con un bastón y lo intentan ahogar en el abrevadero para cerdos en medio del bosque, en pleno invierno. Además, se lastimó la córnea de uno de sus ojos cuando filmaban la escena en que Alex presencia escenas violentas dentro de un cine en medio del tratamiento de Ludovico. En esa escena, el doctor que aparece sentado junto a Alex poniéndole gotas de agua en los ojos para que no se sequen, era un doctor real. 12. El director Stanley Kubrick trabajó con el actor James Earl Jones y el fisiculturista inglés David Prowse antes de que estos dos últimos dieran vida al personaje de Darth Vader en la cinta La Guerra de las Galaxias, 1977.